Buenas tardes compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar el tema sobre órganos linfoides primarios. Yo soy Loranca Godínez Fernanda Carolina y a continuación mi equipo se va a presentar y continuaremos con nuestra exposición. Buenos días, soy Castillo Nieves Michelle del 3HM4. Buenas noches compañeros, mi nombre es Ángel Velázquez y yo les voy a hablar sobre el timo. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Farfán Morales, soy alumno del 3HM4 y voy a exponer sobre la definición de los órganos linfáticos primarios, voy a exponer un poco sobre la médula ósea, qué es, cómo se conforma y algunas generalidades más. Los tejidos linfáticos se clasifican en órganos generadores o también llamados órganos linfáticos primarios y los órganos linfáticos secundarios. Estos son donde los linfocitos expresarán por vez primera receptores para un antígeno y conseguirán una madurez fenotípica y funcional. Dentro de los órganos linfáticos primarios se van a encontrar la médula ósea y el timo, que serán los lugares de maduración de los linfocitos B y T. La capacidad que tiene cualquier célula madre para poder autorrenovarse y diferenciarse dependerá de la organización estructural y de la función celular de los microambientes anatómicos especializados conocidos como nichos de células madre. Estas están típicamente unidas por células de estroma. Estas células de estroma van a expresar proteínas solubles y unidas a la membrana que van a regular la supervivencia, la proliferación, la diferenciación y el tráfico celular. Estos órganos que tienen microambientes que van a apoyar a la diferenciación de las células madre hematopoyéticas cambiarán a lo largo del transcurso embrionario y después van a ir al hígado y al vaso. Ahora, las HSC o las células madre hematopoyéticas, entre la mitad de la gestación y las etapas tardías de esta, se van a establecer en la médula ósea. La médula ósea se va a definir como el órgano linfoide primario que va a apoyar a la autorrenovación y diferenciación de las HSC o células madre hematopoyéticas hacia las células sanguíneas maduras. Entonces esta va a ser el lugar de generación de la mayoría de células sanguíneas circulantes maduras, en donde se van a incluir los eritrocitos, granulocitos, monocitos, etc. La médula ósea se va a encontrar en el interior de todos los huesos, como una estructura reticular inmersa. En sus espacios se van a encontrar adipocitos, fibroblastos, y aunque todos los huesos contienen médula ósea, los huesos largos como el fémur, el húmero, la pelvis, principalmente en el ilion en la región de la cresta ilíaca, y el esternón, son los sitios más activos de hematopoiesis. Hablando del nicho de células madre adultas, esta va a contener varios tipos de células que van a coordinar el desarrollo de las HSC o células madre hematopoyéticas, como lo son, número 1, los osteoblastos, que van a ser células versátiles que van a generar hueso y van a controlar la diferenciación de HSC. El número 2, que son las células endoteliales, estas van a revestir los vasos sanguíneos y van a regular también la diferenciación de HSC. La número 3, que son células reticulares, van a enviar prolongaciones que van a conectar las células al hueso y a los vasos sanguíneos. Y número 4, las neuronas simpáticas. Estas van a controlar la liberación de células hematopoyéticas de la médula ósea. En la médula ósea se van a encontrar dos nichos. Uno que es el nicho endotelial, que va a ser el área que va a rodear directamente al hueso y va a estar en contacto con los osteoblastos. Esta va a estar ocupada por las células hematopoyéticas madre que se encontrarán en reposo. Estas células se van a encontrar asociadas con los osteoblastos que van a regular la proliferación de estas células madre. Ahora, el segundo, que es el nicho vascular,
va a ser el área que va a rodear a los vasos sanguíneos y esta estará en contacto con las células endoteliales. Aquí es donde se va a comenzar a movilizar los linfocitos. Comenzarán a movilizarse durante los diferentes tejidos y vasos sanguíneos del organismo. Ahora, cuando hablamos de la diferenciación de linfocitos B, van a participar activamente las células de estroma. Estas van a liberar citocinas y factores de crecimiento. Ahora, los linfocitos B que muestren autorreactividad serán disminuidos por apoptosis, que es la muerte celular programada. Y el linfocito B maduro emergerá de la médula ósea a través de la circulación para poder ejercer su función. Ahora, cuando hablamos del linfocito T, que también se va a originar en la médula ósea, va a salir de ella de la forma inmadura, conocido como timocito. Esta va a llegar a través de la circulación al timo y ahí va a completar su maduración. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre lo que es la médula ósea. En este órgano se van a generar lo que son las células troncales hematopoyéticas o también conocidas como las células madre, y que estas van a ser originadas de las células sanguíneas. En la vida fetal se emerge inicialmente lo que es el saco embrionario y posteriormente del hígado y del vaso. En lo que es al nacimiento, la médula ósea se convierte en el principal centro hematopoyético y se demanda por las células, que es la más grande, y si hay un daño medular se perfilan como auxiliares en lo que es en la hematopoiesis, el hígado y el vaso. Entonces, en la médula ósea se va a encontrar lo que es en el interior del hueso como una estructura reticular inmersa entre las grandes trabéculas, en cuyos espacios se van a encontrar lo que son los adipocitos, los fibroblastos del estroma y los precursores de las células sanguíneas. Entonces, en lo que es en los procesos del crecimiento y la diferenciación de las células progenitorias, se van a encontrar o van a participar en una variedad de factores de estimulaciones, entre lo que se van a encontrar lo que son las citocinas, la IL-1 y la 3, que son las acción multilineal. También se van a encontrar lo que es la 6 y la 7, que va a ser la línea linfoide, la 11, que va a ser la generación de plaquetas, y los factores de estimulación de colonias de los granulocitos y los monocitos, que va a ser la GM-CSF y la GCSF. Bueno, ahora en lo que es la diferenciación del linfocito B, que es la que va a participar en activamente de las células del estroma con una liberación de citocinas y con factores de crecimiento. Bueno, en esta etapa las células B que muestran la autorreactividad son disminuidas por lo que es la apoptosis, y que esto va a ser aproximadamente por un 50%. Y finalmente el linfocito B maduro va a emerger de la médula ósea y a través de la circulación se va a dirigir a lo que son los órganos linfoides secundarios para ejercer una función efectora. Y el linfocito T, que también se va a originar de la médula, va a salir de ella inmaduro y se va a conocer como timocito. Entonces, el timocito, guiado por señales quimioatractantes generadas por quimiosinas en el timo, va a ingresar en este órgano y va a completar su desarrollo y va a adquirir lo que es las características de madurez que lo facultan para responder lo que va a ser un antígeno. La médula ósea es de tipo de tejido que se va a encontrar en el interior de los huesos y puede ser de dos tipos, roja y amarilla. Entonces, en la médula ósea roja se va a fabricar lo que son las células de la sangre, y este proceso de fabricación se le va a denominar puede ser de dos tipos, hematopoiesis o hemopoiesis.
Y en la médula amarilla se compone de grasa y no va a participar en lo que es en la formación de la sangre. Entonces, durante la niñez, la mayor parte de la médula va a ser roja, pero con el paso de los años se va a convertir en amarilla, aunque puede volverse también a convertir en médula ósea roja si fuera necesario. Entonces, la médula ósea roja en adultos está ubicada en las costillas, en el esternón, en la columna vertebral, en el cráneo, en la escápula y en la pelvis. Y la médula ósea roja en adelante o médula ósea contiene en las células madre o en los hemoblastos, que se originan en 3 tipos de células sanguíneas: los hematíes, los eritrocitos o glóbulos rojos, que son encargados de llevar oxígeno a las células; los leucocitos o los glóbulos blancos, que defienden de las infecciones; y las plaquetas, que van a evitar lo que son las hemorragias, que también van a formar el coágulo cuando existe una herida. Entonces, en la médula se mantiene el número normal de 3 tipos de las células sanguíneas, y sustituyendo las antiguas que sufren muerte natural, que se le llama apoptosis. Además, si es necesario aumentar el número de ellas por cualquier motivo, la médula formaría una rapidez digamos que de nuevas células. Por ejemplo, cuando hay una infección, la médula estimula una formación de leucocitos para combatirla y su número aumentará con rapidez. Bueno, ahora les voy a explicar sobre lo que es la hematopoiesis, que esto se va a generar en lo que es en la médula ósea roja, y que va a ser la formación de las células de la sangre, que se divide en 3 series: serie roja, serie plaquetaria y serie blanca. En la serie roja son los eritrocitos o los glóbulos rojos, que va a ser aproximadamente de 5.000 y que van a transportar oxígeno a los tejidos y digamos que van a recoger el CO2 para mantener la respiración. La serie plaquetaria se va a encargar de cerrar el vaso sanguíneo cuando se abre de forma hemostasia o de una coagulación, y va a evitar que haya una hemorragia cuando el vaso sanguíneo se abra. Y la serie blanca se va a encargar de lo que es la defensa del organismo, y está compuesta por 5 células, y 3 son granulocitos, que va a ser el neutrófilo, que se va a encargar de la defensa contra las bacterias. El otro va a ser el eosinófilo, que se va a encargar de la defensa contra los parásitos, y también digamos que va a tener una respuesta alérgica e hipersensible. Y el basófilo, que es la célula que se va a encargar de iniciar una respuesta alérgica, y que va a ser una célula que está en menor cantidad. Y los otros dos, que son los agranulocitos, que es el monocito, que se va a encargar de transitar por el torrente sanguíneo y va a elegir un tejido y se va a quedar ahí como un macrófago; y el linfocito, que se va a encargar de la defensa contra los virus. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es la stem cell o célula madre pluripotencial, que va a ser la que vive, son las que digamos que es la célula madre de donde todas las demás células vienen. Y tenemos lo que es la célula progenitora o UFC, que es la unidad formadora de colonias, es decir, que es una célula inmadura que va a ser capaz de formar una colonia de células maduras, y que puede ser de 2 tipos: mieloide y eritroide. Y vamos a tener lo que es la célula precursora o blastocito, que va a ser la célula gigante inmadura, que después va a ser madura como el eritrocito. Bueno, aquí en esta imagen tenemos lo que es la célula madre pluripotencial, y que después va a escoger a una célula stem cell linfoide y una célula stem cell mieloide, que es la UFC-GM, que es la unidad formadora de las colonias de los granulocitos, de los eritrocitos, los macrófagos, los megacariocitos, que forman las plaquetas.
Entonces, la UFC-GEM forma unidad formadora de eritrocítica que se le va a llamar la eritropoiesis. Va a formar lo que es la unidad formadora megacariocítica que se le va a llamar megacariopoiesis y la unidad formadora de granulocitos y monocitos que se le va a llamar mielopoiesis y la unidad formadora que es la UFC linfoide que es la que nos va a ayudar a formar los linfocitos B y T. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre lo que es el trasplante de la médula ósea, que este va a ser un procedimiento que se va a reemplazar lo que son las células madre defectuosas de la médula ósea de una persona, o bueno, del paciente. Los médicos utilizan lo que son los trasplantes para tratar lo que son ciertas enfermedades, como por ejemplo la leucemia, la mieloma múltiple, las enfermedades graves de la sangre como talasemias, anemia aplásica, anemia falciforme. Entonces, antes de someterse con lo del trasplante, se va a necesitar lo que es una alta dosis de quimioterapia y posiblemente radiación. Esto destruye las células madres dañadas de la médula ósea y también va a suprimir al sistema inmunitario del cuerpo para que no ataque a las nuevas células madre después del trasplante. Entonces, en algunos casos se puede donar las propias células madres del paciente para para lo que son la médula ósea con atelación. Entonces, las células se guardan y se usan más adelante. También puede obtenerse de células madre de un donante. El donante puede ser un miembro de la familia o una persona no relacionada. También el trasplante de la médula ósea tiene riesgos graves y algunas complicaciones que pueden ser posiblemente mortales, pero sin embargo para algunas personas es la mejor esperanza para una cura y de que tengan una vida sana. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tipo de trasplante, que es el autólogo y el halogénico. Este tipo de procedimiento va a ser por precursores hematopoyéticos del mismo paciente que va a recibir el trasplante. Como las células trasplantadas se toman en la médula ya dañada, muchos protocolos emplean algunas técnicas para escoger las células sanas que se va a devolver al paciente. Ese procedimiento puede involucrar fármacos o anticuerpos diseñados para eliminar ciertos tipos de células o purgar las médulas de las células neoplásticas. El HSCT requiere de lo que es la extracción, la féresis, de células madre hematopoyéticas
del paciente y el almacenamiento de las células recolectadas en el congelador. Después, el paciente es tratado con altas dosis de quimioterapia con o sin radioterapia, con la intención de erradicar la población de las células malignas del paciente, al costo de la ablación total y la parcial de la médula ósea, que va a ser la destrucción de la capacidad de la producción de nuevas células de la médula ósea. Entonces, el almacenamiento propio de las células madre del paciente son después regresadas al cuerpo en donde reemplazan el tejido destruido y reanudan la producción normal de glóbulos rojos o eritrocitos. El alogénico va a ser el trasplante usado en precursores hematopoyéticos tomados de un paciente donante distinto al receptor. El trasplante alogénico tiene a su vez distintas variedades según el donante y la similitud del sistema HLA, que es antígenos leucocitorios humanos. Como el donante, si puede ser un donante gemelo univitelino, se le va a denominar trasplante sigénico. Sin embargo, cuando el donante es familiar HLA, que es antígenos leucocitorios humanos, se denominará trasplante alogénico de hermano antígenos leucocitorios humanos idéntico. En el caso de que el donante sea un familiar que comporte un solo haplotipo del sistema de antígenos leucocitorios humanos, se denominará trasplante haploidéntico. Y el donante puede ser un familiar cualquiera, por ejemplo, madre, padre, hermanos, primos, etc., que comparte solo la mitad de genes implicados del sistema de antígenos leucocitorios humanos. Y si el donante es no emparentado, se le va a denominar trasplante de donante no emparentado. Es importante que tengamos que reconocer este tipo de trasplantes que se habla, ya que tanto la utilidad como el resultado varían de unos y de otros. El timo es un órgano linfático primario ubicado en el mediastino anterior, posterior al esternón y anterior al corazón, por encima del pericardio. Está formado por dos lóbulos conectados entre sí mediante un istmo. Histológicamente el timo se divide en dos lóbulos, y cada uno de estos lóbulos está dividido en lobulillos. Los que se encargan de esta división es mediante unos tabiques fibrosos. Bueno, estos se dividen en una corteza externa y una médula interna. Es un componente esencial de nuestro sistema inmune. Funciona como el sitio inicial de maduración de los linfocitos T a través de procesos de selección positivos y negativos. Una vez que una célula multipotencial ha pasado su proceso de diferenciación en la médula ósea y se ha vuelto un linfocito T, esta viaja al timo a través de la sangre para pasar por un proceso de maduración y selección, en el cual se han eliminado los linfocitos T que no sean aptos para cuidar del sistema inmune. De hecho, se estima que el 95% de los linfocitos T que son mandados al timo no pasan este proceso de selección. Pese a ser un órgano de gran importancia, el papel del timo en el desarrollo de las células T no fue reconocido sino hasta 1960 a 1969, gracias a un biólogo llamado de apellido Miller, australiano. ¿Cómo hizo esto? Bueno, él, a través de una serie de experimentos con ratones, demostró que el órgano del timo era importante para el desarrollo de las células T, pues
ya que los animales que no nacían con este órgano eran incapaces de generar el rechazo a tejidos ajenos y de resistir infecciones. Bien, como ya había mencionado, una vez que el linfocito T llega al timo, se le conoce como timocito porque tiene que pasar por un proceso de maduración y selección para poder convertirse en una célula T totalmente funcional. ¿Ok? Llegando una vez al timo, lo primero que va a suceder es que se va a activar el receptor de célula T. Esto le permitía detectar antígenos con una mayor especificidad y ser activado más adelante en su vida. En segundo lugar, durante el proceso de maduración, una vez finalizado, él va a escoger entre convertirse en una célula CD8 positiva o una célula CD4 positiva. En un momento les explico. ¿Qué va a pasar aquí en el timo? Bueno, lo primero que va a hacer va a activar un gen de rearreglo genético, conocido como RAG. Este gen lo que va a hacer es que va a tomar partes de los genes B, D y J y las va a reacomodar en orden aleatorio. De manera que los timocitos van a tener diferentes rearreglos en sus genes. ¿Ok? Una vez hecho esto, este, se va, se va a activar el receptor de célula T beta y este se conocerá como una célula pro-T, que será doblemente negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que no será una célula ni CD8 positiva ni CD4 positiva. Bien, después de esto va a proliferar y se reacomodan ya una vez que se haga el rearreglo genético de los genes B de J, pasará a conocerse como una célula pre-T, que seguirá siendo doblemente negativa, pero esto ya será con los receptores, eh, el receptor de célula T alfa, ¿ok? Entonces, una vez llegado a este punto, ya se convertirá en una célula pro-T, que es doblemente positiva. Eso quiere decir que tanto será CD8 positiva como CD4 positiva. Bien, a partir de esto tiene que pasar por un proceso de selección positiva y negativa, en el cual tendrá que reconocer tanto antígenos propios y no dañarlos, como antígenos ajenos. Y durante este proceso será eliminado. Como ya había mencionado anteriormente, este proceso es el más duro por el que puede pasar un linfocito, dado que se estima que el 95% de los linfocitos no pasan esta parte. Algunos porque se quedan en el epitelio y no reconoce y no superan la selección positiva. Bueno, una vez pasando esto, ya podrá escoger entre dos caminos: volverse una célula CD8 positiva y una célula CD4 positiva. ¿Qué significa esto? Bien, la célula CD8 positiva es la que va a salir al torrente sanguíneo y literalmente va a reconocer células que estén infectadas con algún virus o células que tengan potencial cancerígeno y las va a destruir. ¿Okay? La otra opción es volverse CD4 positiva. Esta es una opción más pacífica en cierto sentido, dado que va a guiar a otras células del sistema inmunitario. Van a ser conocidas también como la CD4 positiva va a ser conocida como célula helper o célula H de apoyo. Y la CD8 positiva va a ser conocida como célula T, célula TC. Bien, a continuación les voy a explicar cómo funciona el sistema de selección positivo y negativo. Bueno, una vez que ya el timocito ya tiene su receptor de célula T tanto alfa como beta, necesita pasar por este tipo de selección.
¿Para qué? En la que se le van a hacer diferentes pruebas. Los requisitos que tenemos son, uno, que pueda reconocer un antígeno y que lo haga a través de un complejo de histocompatibilidad. Y el segundo sería que no reconozca antígenos propios para no generar una autoinmunidad. ¿Ok? Entonces, a través de este proceso se le van a presentar diferentes antígenos. Eh, tiene que reconocer antígenos ajenos y no antígenos propios para no desarrollar una autoinmunidad. Los que sí los reconozcan van a ser eliminados. Y todo esto tiene que ser a través de un complejo de histocompatibilidad. Proceso de selección. Los precursores de célula T entran al timo en vasos sanguíneos en la unión corticomedular entre la corteza tímica, la porción externa del órgano, y la médula tímica, que es la porción interna del órgano. En esta etapa, los timocitos no expresan un CD4 ni un CD8, que son los marcadores asociados con células T maduras. Por ende, las llamamos doble negativo. Estas células viajan primero a la región por debajo de la cápsula del timo, una región denominada la corteza subcapsular, donde proliferan y empiezan a generar sus receptores de célula T. Como se muestra en la presente imagen, los timocitos que expresan exitosamente el TCR, que es un grupo de proteínas de célula T que reconoce y une a sustancias extrañas, empiezan a expresar tanto CD4 como CD8 y hacen células doble positivo y pueblan la corteza, el sitio donde se encuentran casi todas, un 85% o más de las células T inmaduras. La corteza presenta un grupo separado de las células del estroma. Las células epiteliales de la corteza tímica, cuyas prolongaciones largas son examinadas detalladamente por timocitos que prueban la capacidad de sus receptores de célula T para unirse a complejos de MHC péptido. Los timocitos que sobreviven a la selección pasan a la médula tímica, donde los timocitos seleccionados de manera positiva encuentran células del estroma especializadas, células epiteliales de la médula tímica. Los timocitos maduros, que solo expresan CD4 y CD8 y se denominan positivo único, salen del timo como entraron mediante los vasos sanguíneos de la unión corticomedular. La maduración se finaliza en la periferia, donde estas células T nuevas, emigrantes tímicas recientes, exploran antígenos presentados en tejido linfoide secundario, incluso el vaso y los ganglios linfáticos. En esta imagen se puede apreciar de forma visual el proceso anteriormente explicado. Vemos cómo se van madurando las células con CD4 y CD8. También cabe destacar que las células epiteliales de la médula tímica no solo apoyan los pasos finales de la maduración del timocito, sino que también tienen una capacidad muy singular para expresar proteínas que por los demás se encuentran de manera exclusiva en otros órganos. Esto les permite realizar selección negativa de un grupo de células T autorreactivas en potencia muy perjudiciales que podrían no ser eliminadas en la corteza. Experimento clásico. En 1961, el Dr. Miller, quien había estado investigando el papel del timo en la leucemia, publicó una serie de observaciones en Lancet que desafiaron las nociones de que, en el mejor de los casos, este órgano servía como un cementerio de linfocitos y, en el peor de los casos, era perjudicial para la salud. Notó que cuando este órgano se extirpaba en ratones muy jóvenes, un proceso conocido como timectomía, los sujetos se hacían susceptibles a diversas infecciones. No rechazaban injertos cutáneos y morían de manera prematura. En el examen minucioso de estas células sanguíneas circulantes, también aparecieron carecer de un tipo de célula que otro investigador, James Worms, había asociado como respuestas inmunitarias celulares y humorales. Miller concluyó que el timo producía células
inmunitarias funcionales. Muchos otros investigadores no lograron repetir los datos y cuestionaron las conclusiones de Miller. Algunos especularon que la cepa de ratón que usó era peculiar, otros que estos ratones estuvieron expuestos a demasiados agentes patogénicos y que sus problemas fueron consecutivos a una infección. El Dr. Miller respondió experimentalmente a cada una de estas críticas y sus resultados fueron inequívocos y su afirmación de que este órgano generaba linfocitos funcionales fue vindicada. En experimentos muy bien planeados, ejecutados por el Dr. Miller y James Woods y otros, mostraron después de que el timo producía un tipo de linfocito diferente al que se producía en la médula ósea. Esta célula no producía anticuerpos de manera directa. En lugar de eso, se requería para la producción óptima de anticuerpos. Se llamó célula T por la inicial del timo, su órgano de origen. Las células T inmaduras se conocen como timocitos. Miller es uno de los pocos científicos a los que se les atribuye el descubrimiento de la función de un órgano entero. Un segundo timo. Nadie esperaba un nuevo descubrimiento anatómico en inmunología durante el siglo XXI. Con todo esto, en 2006, Hans Reimer Rodewald y sus colegas reportaron la existencia de un segundo timo en ratones. El timo convencional es un órgano bilobulado que se encuentra en el tórax justo por arriba del corazón. Rodewald y sus colaboradores descubrieron tejido tímico que se asienta en el cuello, cerca de las vértebras cervicales de los ratones. Este tejido tímico cervical tiene masa de menor tamaño que el timo convencional. Consta de un solo lóbulo o de agrupaciones de lóbulos individuales y está poblado por timocitos relativamente más maduros. Aún así, contribuye con mucha eficacia al desarrollo de células T y está claro que contribuye al repertorio de células T maduras. Los hallazgos de Rodewald suscitan la posibilidad de que es necesario volver a examinar observaciones y suposiciones más antiguas acerca de la función del timo. En particular, quizás sea necesario reevaluar estudios basados en la timectomía que indicaron que podían desarrollarse células T fuera del timo. Las células que se encontraron tal vez hayan provenido de este tejido tímico más oscuro pero funcional.